El puerto de Cargill impresiona. Unos tentáculos salen de la planta gigante y se meten en el río Paraná. Un carguero Panamax que tiene 60.000 o 70.000 toneladas de capacidad espera que lo terminen de cargar y después va a encarar rumbo al océano. Pero acá nadie sabe ni dónde empieza ni dónde termina la propiedad privada de la cerealera Yankee. Se escuchan camiones que llegan repletos de soja. También las máquinas y el murmullo de quienes hacen funcionar ese monstruo cada día. Son los mismos que hace pocas semanas paralizaron el complejo oleaginoso más poderoso del mundo. Un triunfo obrero que quebró otra vez esa prepotencia patronal. Esta empresa juegan con las necesidades de los trabajadores y trabajadoras. Pero también estamos demostrando que el poder lo tenemos nosotros, los trabajadores. Luchar sirve, luchar además molesta. En estos años se ganaron fama de tener una de las mejores paritarias del país. Es cierto, pero para entender esa historia hay que remontarse bastante más atrás. Nosotros lo que no queremos es ser pobres y no lo vamos a hacer. No vamos a volver a los 90 para vivir adentro, para sobrevivir afuera. Así que seguiremos peleando, le guste a quien le guste, se enoje quien se enoje, y que digan lo que quieran. Muchas gracias, compañeros y compañeras. La izquierda diario no solo cubrió la huelga, recorrió el Gran Rosario desde el campo hasta el río. En este informe especial vas a conocer la verdad sobre la poderosa patria aceitera, sobre los contrastes de esa ciudad rica que derrama pobreza, pero también de la potencialidad de la clase trabajadora cuando se pone de pie. Así que metámonos primero en el corazón del monstruo. El complejo agroindustrial del Gran Rosario es uno de los principales polos que tiene la economía del país y además es el segundo en importancia a nivel global detrás solamente de Nueva Orleans. El 78%, según los últimos datos de la bolsa, de los granos que se exportan y sus productos, ¿no? Harina y aceites, que se exportan de la Argentina salen por alguna de las terminales, o sea, por las terminales que están en el Gran Rosario. O sea que eso te marca la concentración en capacidad de crushing y capacidad portuaria. Acá las multinacionales en San Lorenzo se encuentran todas, Dreyfus, COFCO, Bunge, incluso está el más grande del mundo, que es Renova Timbúes, ¿no? Es el crushing más grande de Timbúes. Acá está la mayoría de los puertos, ¿no? En el departamento están concentrados acá, creo que andan el 80% de la producción de grano del país sale por el departamento de San Lorenzo. Y tenemos 17 empresas con alrededor de 5.000 trabajadores, 5.000 familias aceiteras, ¿no? Lo que se nota últimamente, ya hace un tiempo a esta parte, se están fusionando varias empresas. Digo, hoy Bunge y Viterra se están quedando con casi todo el complejo oleaginoso del país. Toda esa particularidad de que esté todo junto en un mismo lugar es lo que le da esa trascendencia o esa importancia. Las plantas aceiteras, las plantas de biodiesel, los puertos, el campo y la comercialización, todo en un solo lugar. Solamente en pocos países, como en Argentina, existen los jugadores locales. Si no, donde vos los ves son siempre los mismos. Estamos hablando de Cargill, que es tal vez la más emblemática en materia de granos de Estados Unidos. Estamos hablando de Bunge, estamos hablando de Dreyfus. Desde hace un tiempo hasta acá, la China COFCO empezó a obtener mucha más importancia, pero los jugadores son siempre los mismos y de hecho van en un proceso de absorción. Todos estos puertos que están vinculados a este negocio son todos de capitales privados. Hoy está de moda hablar de clúster, que se podría traducir como racimo, una forma sofisticada de complejo productivo de un mismo sector con todas sus fuentes y empresas interconectadas. Bienvenidos al polo portuario agroindustrial exportador de harina, aceite,
biodiesel y glicerina de soja más importante del mundo, la zona Up River Paraná. Son 70 kilómetros sobre la costa del río Paraná, una vía navegable central que nos conecta con el mundo. Entre Rosario y San Lorenzo está el 90-85% de la producción. Principalmente tienen molienda de soja que produce harina, aceite de soja. Después con el aceite de soja tiene un derivado que es la lecitina de soja, que también se exporta. Con ese aceite va a la bio, tiene 2 plantas de biodiesel acá, que son las más grandes del mundo, entre las dos. Esa red les permite exportar granos y productos agroindustriales por más de 40.000 millones de dólares cada año. Algunos hablan de orgullo nacional, pero en realidad la patria sojera no tiene bandera. El 90% del volumen exportado lo explican 10 empresas y la mayor parte del negocio está en manos de un puñado de multinacionales. El lugar donde se negocian los precios de los cereales a nivel nacional es en la Bolsa de Comercio de Rosario, pero donde se define verdaderamente todo es en la Bolsa de Chicago. Ahí en Estados Unidos, los grandes pulpos multinacionales definen cuánto sale el alimento y la leche en Alemania, en Estados Unidos o acá en Rosario y en toda la provincia de Santa Fe. Esos pulpos definen quién tiene hambre y quién no. Ese agronegocio además destruye el ambiente. Tierras y ríos contaminados, pueblos fumigados, deforestados, incendiados, todo entregado al negocio extractivista. El Paraná, que le llaman hidrovía, no es más que la autopista final de un saqueo eterno. La figura del trader es como la figura clave en esto. ¿Qué es lo que no hay en Argentina? Trader. Trader es el que compra el grano y lo vende. El que tiene el dato de a quién comprarle y a quién venderle. Porque nosotros podemos tener el campo acá, pero hay que vender a los chinos. ¿Y cómo llega a los chinos? Ese es un know-how que lo tienen y es lo que hace a la raíz del negocio. Y lo menos visible son los traders. ¿Esos traders dónde están ubicados? Están ubicados en lugares donde algunos le dicen que son de baja tributación y otros le dicen que son paraísos fiscales. Depende quién lo diga. Pero claramente es una tributación muy laxa que le permite a los tipos comprar y vender. Y en ese contexto de compra y venta, tener una menor carga impositiva y una posibilidad de arbitraje. El grano, y esto sí es importante, termina siendo para estos grandes grupos no tanto un fin en sí mismo, sino un medio para otro fin, que es para un negocio financiero. O sea, son transnacionales, tampoco, viste, bueno, esa es otra lista que tienen estas empresas que triangulan para evadir y nadie los persigue. Una vez nosotros en el 2004 denunciamos a Dreyfus que triangulaba en Uruguay una empresa llamada Urugrain y le dimos todo lo que teníamos al alcance al gobierno en ese momento y no lo investigaron. O sea que tampoco hay un interés de los gobiernos de investigar quién se está robando la ganancia que es del pueblo. Heredero del famoso granero del mundo, en los últimos 30 años el complejo vivió una revolución, triplicando su capacidad productiva. Todos los gobiernos ayudaron a construir ese imperio. Semillas modificadas, dragado de ríos, puertos sin control, obras para la red logística, subsidios y, obvio, muchas devaluaciones. Hola a todos. De lo que hoy les voy a hablar es de lo que viene en materia de política económica para Argentina. Las grandes aceiteras que profesan ideológicamente el libre mercado, eso está claro, acá en Argentina por lo menos lo profesan, se sentían muy a gustos con el gobierno anterior en el lobby. Negociaban siempre. Por ejemplo, los tipos de cambio exportador. Si el tipo de cambio exportador específico, que era un dólar distinto para la compra de grano, estaba a pedir de ellos. Yo creo que los grandes traders se sentían a gustos con el modelo de negociación anterior. Más con Massa que tal vez obviamente con Cristina, pero también terminan negociando con el kirchnerismo en algún momento. También obviamente con el macrismo. Nosotros estamos convencidos que, por ejemplo, en esta última huelga, 7 días, el conflicto no era el problema, el dinero de la recomposición salarial de los trabajadores, sino había otras cuestiones que vienen atadas a este gobierno nacional que viene, donde las empresas, todos saben, están pidiendo una devaluación de la moneda, baja de retenciones,
algún que otro tema con la hidrovía, con los peajes. Lo importante es que los trabajadores no pensemos que los reclamos empresariales son justos y los nuestros no. Si nosotros tenemos un 55% de pobreza y parte de ese porcentaje es responsabilidad de los sindicalistas. Entonces la clase trabajadora no se puede quedar con que tenemos que ser pobres trabajando. Tenemos que salir a luchar con la herramienta que cada uno tenga. No vamos a volver a los 90 para vivir adentro, para sobrevivir afuera. Así que seguiremos peleando, le guste a quien le guste, se enoje quien se enoje y que digan lo que quieran. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Estas son las playas de camiones, que normalmente en un día de esta época, que es una temporada alta, está con 900, 1000, 1100 camiones y hoy no hay absolutamente un camión. También vemos por ahí acá el tren, que está varado acá desde que empezó la huelga. En el puerto hay un barco que está a medio cargar de maíz y hay varios esperando ahí, 6, 7 barcos esperando para cargar. El 22 de agosto de 2024 ese gigantesco mecanismo se detuvo. El silencio se adueñó de las plantas más potentes del planeta y las palomas arrasaron con los granos que habían quedado en esas playas vacías. 15.000 camiones varados. Los gerentes y supervisores llegaban cada día en sus autos, pero nadie sabía cómo despertar ese monstruo. Las empresas y la gente no andan, ¿eh? Puede estar el gerente, puede estar los jefes, pero la empresa anda con 200 personas, con 10 personas no anda. Por más que quieran hacerla andar, no anda. Urgente La Nación Más. Sin acuerdo con los aceiteros, el gremio no arribó a un acuerdo con los empresarios. Hemos iniciado una medida de fuerza en el día de hoy con el primer turno de cada complejo en reclamo a la recomposición salarial que venimos llevando, nos venimos juntando con el grupo de empresa y las cámaras, Ciara, ¿no? Tratan de debilitarnos, sacarnos el salario que nos corresponde, que venimos luchando muchos años y nosotros estamos fuertes y no lo vamos a permitir. Hoy nosotros en la parte del sindicato aceitero San Lorenzo tenemos 17 empresas, las cuales están todas el personal está de huelga. Este año la proyección que tenían era de 33.000 millones de dólares y la verdad que a nosotros nos pagan en pesos. Más que nada también resaltar el acompañamiento de los compañeros. No llegamos, pues nos toca en el bolsillo día a día. Con la inflación nomás es día a día. Acá el laburante siempre se termina pagando. En este momento estamos en la planta de Vicentín, San Lorenzo. Día a día íbamos decidiendo cómo seguir, así que fue fluyendo solo los 7 días estos de huelga, porque todos los días, o sea, no había otra, nos acercamos a los compañeros, les explicamos que no había respuesta al patronal y los compañeros mismos te empujan y dicen, bueno, vamos otro día, vamos por todo. Esperemos que en el día de hoy recapaciten y vuelvan, porque además tenemos 15.000 transportistas con sus granos que no pueden trabajar, más de 20 barcos dando vuelta en la hidrovía tratando de llegar a los puertos, que tampoco pueden llegar. No son pérdidas de embarque, son demoras, que son $50.000 por cada barco por día. Y lo último es que perdemos mercados, porque Argentina entra a ser un puerto sucio. Yo lo que pido es que los echen a todos y que que contraten otros, que no los dejen más entrar a los de este gremio. Carlos, yo el otro día estuve en Dreyfus, me comí probablemente el arroz con pollo más rico que probé en mi vida y se ve obviamente un sector de laburantes muy organizado, con mucha disciplina, que contrasta con la desorganización, la falta de democracia que hay en la mayoría de los sindicatos no combativos, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo se organizan? ¿Qué podés contar de su forma de organización en Dreyfus, en Aceiteros, a un laburante que quizá no conoce una asamblea ni en figurita? Las huelgas nuestras generalmente llegan a un consenso
previo a que se lleve adelante. Nosotros hicimos un plenario en San Lorenzo que nos dio mandato a los dirigentes de definir los pasos a seguir dentro de la lucha que se venía. A los plenarios llegan los delegados que después van a la fábrica y lo hablan. Entonces cuando uno llama una huelga dentro de fábrica, automáticamente se hace la huelga. Se empieza a parar todo lentamente y lleva entre 2 y 3 horas el paro total de la planta. Después, esto que pasa, que se rompe una negociación y vos levantás el teléfono y hablás con los delegados que están dentro de fábrica y decís, tenemos que ir a la huelga y lo único que preguntan es ¿cuándo? Ahí queda también bien a la vista la riqueza que generamos los trabajadores, ¿no? Porque si ellos pierden 50 millones de dólares por día, quiere decir que todo eso lo generan los trabajadores dentro de la fábrica, poniendo su fuerza al trabajo y todos los días, ¿no? Esto es lo que genera la huelga de los trabajadores. El poder obrero se ve representado acá en la fábrica, donde somos los que producimos y los que producimos las ganancias, lo que movemos al país, no solo este gremio, sino que hay diferentes gremios que hacen que todo funcione. La herramienta fundamental es esta, la lucha, la huelga y hacerlos volver a entender de que la riqueza la generan los trabajadores adentro, con la fuerza del trabajo, ¿no? Los aceiteros son parte de lo que algunos llaman posiciones estratégicas, que son aquellas que les permiten a algunos trabajadores detener la producción de muchos otros, ya sea dentro de una empresa, dentro de un sector o en toda la economía. Este enorme peso económico de las cerealeras en Rosario y en la provincia de Santa Fe es lo que también explica la magnitud del conflicto de los compañeros y de las compañeras aceiteras, porque paralizaron uno de los núcleos estratégicos no solo de la economía de Rosario o de Santa Fe, sino a nivel nacional e incluso mundial, porque ahí está un ejemplo de lucha que hay que tomar para enfrentar lo que estamos viviendo hoy en Argentina. La huelga mostró también esta unidad que tuvimos, bueno, desde AMSAFER Rosario con la Federación de Aceiteros. Estuvimos siendo parte de las acciones de los distintos piquetes, inclusive participando de algunas asambleas. A nosotros eso nos parece un primer paso muy importante. En la conciencia de los aceiteros se marcó hace mucho tiempo y a fuego una idea maldita, que el salario básico no es solo para comer. Desde aquel momento pelean por subir esa expectativa elemental a la que nos quieren acostumbrar los empresarios y los gobiernos. El punto de partida que se debe a un estudio que antes hacía el INDEC, lo dejó de hacer, pero sigue informando de cada una de esas 9 necesidades que establece. Con tu sueldo tiene que garantizar vivienda digna, educación, salud, alimentación adecuada, esparcimiento, vestimenta, transporte, previsión y vacaciones. No puede ser que vos con tu sueldo no puedas irte de vacaciones, no puedas salir a comer con tu familia o con tus amigos. Pero esto no sería solo para una familia aceitera. Esto es un salario que tendría que tener todas las familias de la Argentina, ¿no? La huelga nacional hizo sobrevolar sobre ese imperio de acopios, plantas y puertos un fantasma. Un fantasma que amenaza una y otra vez a los capitalistas. Porque cada huelga les recuerda que los verdaderos dueños no son ellos, sino los trabajadores y trabajadoras. Cuando se niegan a trabajar, todo se paraliza. Ahora detengámonos 2 minutos, porque la huelga y el salario aceitero no cayeron del cielo. Hay una historia que vale la pena escuchar. Y son patronales que en los años 90, por ejemplo, cuando tuvieron la posibilidad de tener a todo el sector tercerizado y cobrar salarios de miseria, lo hacían. Nosotros venimos de esa época, yo soy de los 90 también. En los 90 cobrábamos una miseria, no llegábamos a cubrir ninguna de las necesidades, teníamos que hacer horas extra acá, vivir antes se podía hacer en ese momento hasta 16 horas. Hacíamos lo que más se podía para poder llegar a cubrir algunas de las necesidades. Vivíamos acá adentro para poder vivir afuera. Eso cambió cuando nosotros empezamos a discutir y a pelear por los compañeros terciarizados.
Ahí nosotros logramos tener otro poder dentro de la fábrica, lo logramos con la democracia sindical, con el fin de la tercerización y con democracia sindical fundamentalmente, asamblea y todo eso. Hay un grupo de trabajadores en donde estaba Daniel Jofra, Adrián Dávalo, Horacio Zamboni y otros personajes más del mundo sindical y del mundo laboral, y esa experiencia se trasladó acá, con 3 ejes básicos: el salario, la democracia sindical y la lucha contra la tercerización. Fuimos a enfrentarnos a la burocracia sindical con los compañeros que salían de la fábrica y se subían al colectivo y se fueron a Necochea y enfrentamos la burocracia sindical. Pasamos por arriba a los Patovica, fue un momento, ahora lo podemos contar porque no hay ningún muerto. Y que hoy cualquier trabajador del país pueda votar directamente a la federación. No hay más congresales, no hay más de eso. Hoy cualquiera del trabajador del país, de todo el país, vota directamente y también se puede postular. Eso nos garantizó a nosotros que no haya más burocracia sindical. O sea, que no nos peleemos más entre trabajadores por quedarnos en el sillón. Nosotros siempre tratamos de implantar una cuestión ideológica y recordar a los compañeros que sean clasistas, porque somos parte del mundo de obreros, de trabajadores. Creo que la cuestión colectiva tiene mucho que decir, algo que tienen que entender mucho también las generaciones nuevas, que les cuesta un poco entender eso. Mucho, a nosotros nos pasa mucho que generaciones nuevas que vienen piensan que los derechos nacieron de un repollo, ¿no? Y no, vienen de mucha lucha, de mucha gente que se organizó y fue a pelear colectivamente, ¿no? Que toda esta bandera que también nos vende hoy, incluso este gobierno nacional, del individualismo, que cada uno puede hacer, no tiene sentido, no hay manera de que alguien individualmente pueda salvarse solo y pueda negociar mejor que colectivamente. La huelga de la Federación Aceitera en 2015 duró 25 días. Con asambleas y piquetes en los accesos a las terminales paralizaron todo el complejo. En el 2020, en plena pandemia, fueron 22 días de paros y piquetes en todo el país. Esa vez, la Federación y el Sindicato San Lorenzo fueron juntos al conflicto. Lo mismo que hicieron esta última lucha. Luchar sirve, siempre sirvió y está demostrado. Luchar además molesta la burocracia, molesta al Estado Nacional, molesta a las patronales. Por eso hay que luchar. Siempre con una huelga pueden tirar los números más fríos económicos, pero del lado nuestro siempre se gana en la construcción. Todo queda registrado en la memoria de los compañeros. La huelga volvió a mostrar que la clase trabajadora, si se organiza, si utiliza su poder de fuego, puede torcerle el brazo a esa patria aceitera. Y la pregunta queda picando: ¿cómo utilizar esas fuerzas, esas posiciones estratégicas para contagiar a otros sectores? ¿Cómo puede ayudar a la unidad de todos los que son golpeados por este plan económico hasta derrotarlo totalmente? ¿Cómo terminar con el hambre de nuestras infancias? Que todo el pueblo trabajador pueda acceder de mínimo a esas 9 necesidades. Hay que aprovechar el espacio que hoy tenemos los aceiteros, el espacio de que muchos nos escuchan, de que muchos nos ven, para contar que hay otra cosa, que la lucha sirve, que pensar en los compañeros sirve, que el que nos va a salvar está al lado nuestro, ni arriba ni abajo, está al lado, que es el compañero que labura con nosotros. Lo lógico sería que la CGT tome esa posta para proteger, para que le sirva de paraguas a aquellos trabajadores que no están cubiertos por sus dirigentes sindicales. Ojalá que eso ocurra, ojalá que puedan entender de que este es el momento, ¿no? No se puede seguir esperando. Cada vez tenemos más pobres entre los trabajadores. Ni hablar los desocupados y los jubilados, que padecen los distintos gobiernos de turno. Y con respecto al gobierno nacional, hace que asumió que viene pegándole a la clase trabajadora.
primero con una evaluación, un ataque fuerte al bolsillo del trabajador, a partir de ahí una pérdida de dignidad en la vida cotidiana del laburante, y después, no contento con eso, sigue avanzando sobre los derechos de los laburantes. Entonces está claro que hoy la clase dominante, la clase empresaria, la clase hegemónica se juntó para hacernos mierda. Ahora, los trabajadores nos estamos dando cuenta que nos tenemos que juntar nosotros para contraatacar nosotros. Yo creo que el llamado es a la unidad y a que los trabajadores entiendan, estén convencidos ellos mismos, ¿no? De una manera ideológica del poder que tiene cada trabajador, ¿no? Y del poder que tiene cada trabajador si se organiza con otro trabajador. Que la lucha sirve, siempre sirve, pero en unidad. Tienen que confiar en los dirigentes, y si no tienen que elegir nuevos dirigentes, los tienen que sacar y poner a otros. Pero sí es la unidad y es la lucha. La huelga como herramienta es fundamental. Otro sector que fue a la huelga estos meses fueron las docentes y estatales. Se movilizaron contra el ajuste provincial de Maximiliano Puyaro, un gobernador aliado a Milei. Como venganza a esas protestas, días después, mientras armamos este informe, detuvieron a varios referentes de AMSAFE y ATE. Franco Casasola era uno de ellos. Fueron liberados tras un fuerte reclamo que incluyó un paro solidario de los aceiteros rosarinos y de sus propios gremios. Hoy impulsan una campaña nacional por el cierre de todas las causas. Es muy importante que nos unifiquemos, que nos coordinemos, que tengamos instancias de debate común, porque ahí va a estar nuestra fuerza, la fuerza desde abajo, de los trabajadores, coordinando no solamente entre sindicatos, sino con sectores desocupados, con asambleas barriales, también con sectores estudiantiles que salen a pelea. Ahí está nuestra potencia para enfrentar los planes de ajuste, tanto de Milei como de los gobiernos provinciales, como el de Puyaro, que tiene el 70% de los pibes bajo la línea de la pobreza, donde 1 millón se van a dormir sin comer cada día. La izquierda diario fue también a donde los grandes medios no quieren llegar, a mostrar lo que nadie quiere mostrar. Allí, pegada a la planta de Molinos Río de la Plata, crece la Villa Patito, o al lado de las plantas de Cargill, los asentamientos de pescadores. Tienen plata, hacen lo que quieran. Hoy estamos bien, hoy porque hay viento fuerte, pero hay Dios que acá no puede estar ni parado. Es polvillo, ni los ojos, ¿sabes cómo te lo dejan? Eso, todo químico, todas cosas químicas. Por eso que está destruyendo todo, destruye todo. Según el INDEC, en el Gran Rosario, la tasa de pobreza llegó al 46,8% de la población, la indigencia al 18,12%. Cuando hay situaciones como las que estamos viendo en este momento en nuestro país, que no son las mejores, uno se tiene que enfocar en las cosas buenas. Es zaraza, todo zaraza. Los empresarios que generan alimentos, habría que preguntarle por qué tenemos niños, ancianos, abuelos, que tienen que elegir entre en qué horario del día van a comer porque es una sola la comida que tienen. A los empresarios que pregonan un bienestar social en el país, habría que preguntarle por qué hoy hay tan poco acceso a la salud por parte de los laburantes pasivos, de los niños, de las familias más vulnerables. Cada vez se ve más gente, qué sé yo, revisando la basura, durmiendo en la calle, sin empleo. Preocupante realmente lo de los jubilados, ¿no? No puede ser que tengamos pobreza en estos lugares donde hay tanta riqueza yéndose por los puertos. Hay un 55% de pobres, de los cuales el 40% son trabajadores asalariados pobres, que tienen que ver con la burocracia sindical que no pelea, que no quiere pelear, con la CGT y también con los gobiernos y con los legisladores que han votado en esta última ley de base y todo eso, han votado en contra de los trabajadores. Estas empresas no pagan ingresos brutos y a nosotros nos están ajustando las jubilaciones el gobernador Puyaro. Yo doy
clase en Villa Honoré Galvez y el contraste es brutal porque a 20 cuadras está Cargill, que se lleva toda la riqueza, y después nosotros tenemos escuelas que están súper deterioradas, le dan una merienda que es un turrón de maní todos los días, un sándwich de casualidad si tiene jamón y andás a ver de qué procedencia. Y además los índices en la región que la pobreza infantil llega al 70%. El edificio de la Bolsa de Comercio es la otra cara de esos contrastes, con sus salones lujosos, sus reliquias que recuerdan a la Argentina oligárquica. Como hace 100 años, adentro especulan cuántos barcos venden por día, presionan por la cotización del dólar, hacen su contabilidad creativa, como le dicen. Allí, nuestro equipo no es bien recibido, obvio. Parece que algunos secretos mejor que sigan guardados dentro de los muros. Y nunca se discute cuánto ganan los patrones, ¿entendés? Porque a ver que ganan mucho los aceiteros y los patrones, ¿cuánto ganan? ¿Por qué no muestran los papeles? ¿Por qué no muestran los balances? A ver quién, cómo es, cuánto. Se sorprendería mucho si esta empresa mostrara los balances. Por eso nosotros también estamos muy dolidos cuando Alberto Fernández dio por terminado lo de Vicentín, porque hubiese puesto una pata dentro de estas grandes pulpos para ver qué es lo que pasaba y para protegerle la riqueza del país. Si uno se para en cualquier lugar de Rosario cerca del río, va a ver o un puerto, o un silo, o alguna de las mega obras de construcción derivadas del gran negocio de la soja acá en el sur de la provincia de Santa Fe. Los cereales, la soja, las grandes cerealeras imponen un régimen social en la provincia que ha sido protegido por gobiernos de todos los signos políticos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Acá en Santa Fe mandan las cerealeras, eso es así. Lo que nosotros queremos es dar vuelta a eso, dar vuelta de raíz y que empecemos los trabajadores a pensar en la planificación de lo que necesitamos, lo que necesita nuestra sociedad, lo que necesitan nuestro pueblo para terminar con el hambre, para terminar con la miseria, para terminar con la falta de vivienda. Todo eso se puede lograr si el conjunto de los trabajadores tomamos las riendas del asunto y planificamos la sociedad en beneficio no de la ganancia particular de unos pocos, sino en beneficio del conjunto de la sociedad. El reino del agronegocio tiene una virtud, es cierto. Muestra, como un golpe imposible de esquivar, toda la irracionalidad del sistema en el que vivimos. Entre las venas de ese monstruo, que produce alimentos para millones, hay generaciones enteras que pasan hambre, que revuelven la basura, que trabajan por 2 mangos. O peor, que son captados como soldaditos por las grandes bandas narco, que siguen cultivando con métodos del siglo XIX, aunque no les dé el cuerpo. Creo que el eje fundamental es que pare la clase trabajadora, es que paren los docentes, que paren los compañeros trabajadores del Estado, que pare la salud pública. Ahora yo quiero saber si hay un paro general docente, si hay un paro general de la salud, si hay un paro general de los trabajadores del Estado, qué es lo que pasa. Y por tiempo más prolongado o a través de un plan de lucha, que es un poco lo que venimos reclamando nosotros, porque también hacer un paro aislado a veces no lleva a nada. Yo no espero nada, no espero ni un mesías político ni nada que nos salve. Yo espero que el movimiento obrero se pueda empoderar, que los trabajadores empiecen a tomar conciencia. Que vuelva a aparecer otra vez eso que en su momento lo tuvieron que hacer desaparecer con una dictadura militar. La gente organizada y el colectivo luchando, con sus diferencias y todo, yendo para adelante, sin lugar a duda que es a lo que le tienen miedo. Desde la Izquierda Diario y el PTS en el Frente de Izquierda saludamos esta gran huelga y esa historia de lucha. Junto a las rebeliones de la salud, de la docencia, el neumático, los subtes, las gestiones obreras y el sindicalismo combativo son parte de las nuevas tradiciones obreras. Y estamos convencidos de que en medio de la crisis social y política del país ayuda a mostrar la potencialidad de los trabajadores y trabajadoras, la única que puede poner un freno de emergencia frente al desastre al que nos llevan los grandes empresarios y sus gobiernos.
todo ese poder obrero, esa enorme fuerza social, si se organiza desde abajo, si se coordina, si confía en sus propias fuerzas y desconfía de los políticos que siempre favorecen a los empresarios, puede mostrar una salida ante tanta irracionalidad capitalista.